Le toca al maestro Abraham Cucuananzi Cuateconsti, docente de bachillerato en CBT TIS 3, con formación en licenciatura en Historia y maestría en Ciencias Sociales. Se enfoca principalmente en la investigación del carnaval de la región Contla, Amazac, Santa Cruz del estado de Tlaxcala, usando principalmente el método de la historia oral con el objeto de comprender y difundir los símbolos contenidos en dicha festividad lúdica religiosa. Buenos días, buenos días. Mucho gusto. Voy a compartir mi pantalla. Si me lo permiten, por favor. ¿Me pueden decir si ya se está compartiendo la pantalla? Sí, ya se ve. Bueno, muchas gracias. Pues voy a iniciar para aprovechar lo que más pueda mi tiempo. Pues agradezco realmente bastante el hecho de que pues hayan aceptado mi propuesta. Muy agradecido sobre todo con los organizadores de la UNAM y la Escuela Nacional de Antropología propiamente del posgrado en arqueología. Bien, voy a presentarles de manera muy rápida precisamente mi presentación titulada de la fiesta de los Santos Desposorios a la fiesta de Día de Muertos, posible existencia de un calendario agrícola nahua en San Bernardino, Contla, Tlaxcala. Bien, solamente para referencia inmediata, el municipio de Contla de Juan Cuamatzi se localiza literalmente pues a las faldas de el cerro denominado como, perdón, el volcán denominado como Montaña Malinche, también se le conoce como eh, Malintzin, Santa Bernardina, Maclalcuey, Maclalcueyet o también como Santa Clara. Bien, muy rápido. ¿Cuáles son los elementos que he estado utilizando para entender pues las manifestaciones en este municipio? Resulta que en el estudio de campo he encontrado tres elementos, los cuales son los siguientes. Número uno es precisamente la Malinche. Pues la gente considera de la población que es la montaña, que es la que otorga el agua a la población. Y aquí la podemos ver en el fondo, una foto tomada desde las torres de la parroquia de San Bernardino. Segundo lugar, el matrimonio. El matrimonio juega un papel bastante importante dentro de la población. Y el matrimonio y todos los procesos, desde el enlace matrimonial, como aquí lo vemos en la fotografía, hasta la concepción de los hijos, se utiliza como metáfora sobre todo para las cuestiones agrícolas, lo cual es una tradición muy común en prácticamente todos los pueblos mesoamericanos e indomestizos hasta el presente, ¿no? Y el tercer elemento que le va a dar identidad a la población y va a crear toda la estructura cultural del municipio, y eso incluye todos los rituales y manifestaciones, tanto religiosas como culturales, pues va a ser la misma parroquia de San Bernardino de Siena. La parroquia de San Bernardino de Siena, vista desde un plano alzado, pues se logra ver que es una estructura de tres elementos, e incluso en esta parte se logra ver todavía el talud principal. Desgraciadamente, oficialmente no ha habido excavaciones arqueológicas, ¿no? Salvo cuando han tenido que meter el drenaje, cuando han tenido que hacer instalaciones eléctricas o la construcción de un teatro abierto del pueblo que se encuentra al lado contrario a la parroquia, que tuvieron que excavar de manera muy profunda y pues dieron con entierros de perros y pues con muros de adobe y de piedra, ¿no? Bien, la siguiente, pues bien, la Malinche, si bien se le considera como la que da agua a la población, también se le considera como alguien de respeto y de tener, ¿no? Los mitos dicen que esta montaña, que es la Malinche, también denominada Maclalcuey o Santa Bernardina o Santa Clara, pues de vez en cuando se convierte en una mujer que siempre es acompañada, curiosamente, por dos perros, ¿no? Pero también es una mujer de temor porque a veces consideran los pobladores, como lo vemos aquí en la foto, puede generar contratiempos. ¿Qué es el contratiempo? Pues el contratiempo es esto, es granizo que puede destrozar literalmente los cultivos y pues acabar drásticamente un ciclo agrícola, ¿no? Aquí tenemos otra foto.
es interesante porque los pobladores consideran que los contratiempos o vienen del norte o vienen esencialmente de la Malinche, ¿no? Esta foto es interesante porque en el momento cuando la tomé, pues empezaron a echar bastante cohetes. La gente considera que mientras más fuerte sea la explosión del cohete, pues más se le puede ahuyentar, ¿no? Aún sigue activa la tradición tanto de los graniceros como de los tiemperos. ¿Qué es un granicero en contra? Un granicero en contra es un hombre o una mujer que fue alcanzado por un rayo en la zona de las faldas de la Malinche que sobrevive, por lo tanto tiene la capacidad de convocar la lluvia. ¿Qué es un tiempero? Una persona que nace con el don para entender los signos de los cambios climáticos y poder interpretar cómo va a ser pues la lluvia dentro de un ciclo agrícola. Cuando viene un contratiempo, un tiempero tiene la capacidad, utilizando la palma bendecida en Domingo de Ramos, para cortar el contratiempo. Lo mismo lo pueden hacer los graniceros. Aquí tenemos esta imagen. Si observamos en esta parte, bueno, se empieza a remolinar. Es la parte más complicada de un contratiempo, según los pobladores, porque se puede formar una culebra. Y la culebra sí se azota, es decir, el tornado, si llega a tocar tierra, pues lo que va a provocar prácticamente es la destrucción, pues no solamente de cultivos, sino hasta de casas, habitaciones, ¿no? Aquí tenemos una imagen de un contratiempo, como la granizada, pues, cayó sobre las tierras de cultivo. Esta es otra imagen de un contratiempo donde vino una fuerte tromba y literalmente arrasó con bastantes hectáreas de cultivo en San Bernardino, Contla. Bueno, municipio de Contla de Juan Comatzi, que es su nombre oficial. Pues es prácticamente todo un ciclo agrícola completamente destrozado, ¿no? Y es importante entender todo esto porque la población de San Bernardino Contla, si bien se ha también buscado la manera de obtener esos ingresos a través de la industria, a través del tejido de textiles como el saltillo, sigue siendo una buena parte de la población agrícola, ¿no? Entonces depende mucho del temporal de lluvia. Desgraciadamente en esta región pues no hay muchos ríos, entonces se tiene que depender mucho de las lluvias que caigan, ¿no? Y esta es la primera parte, que es el barbechamiento, cuando se siembra la semilla, obviamente cuando va brotando. La segunda parte es cuando empieza a crecer la milpa. Se le considera como un niño, o sea, la tradición oral te dice que las milpas son como un niño. Es importante este concepto remarcarlo, la parte del niño, porque es algo que se va a repetir en los mitos a lo largo de las fiestas rituales, tanto de la parroquia como de las manifestaciones dancísticas, como es el carnaval, ¿no? Tenemos otra etapa, que es la etapa del jilote. La gente considera que cuando sale el jilote de la milpa, las heladas ya pues no le pueden hacer nada al elote, ¿no? Además de que si cae granizada, pues lo puede resistir, o incluso si viene una fuerte tromba por un contratiempo, pues se puede volver a alzar la milpa y se puede amarrar. Hay técnicas bien interesantes donde las hojas de las milpas anudan entre otras más para poder hacer que sobreviva la milpa y, bueno, concluya el ciclo agrícola de manera adecuada. Bien, y finalmente viene el periodo de la pishka, que es cuando literalmente la milpa se seca y, bueno, pues ahí el elote se convierte en mazorca, ¿no? Para finalmente pues colocar los mogotes que se van a utilizar posteriormente como alimento para animales de corral, ¿no? Bien, paso a la siguiente. Algo está pasando. Ok, bien, vamos ahora sí propiamente. Las fiestas lúdico-religiosas como marcadores de un probable ciclo agrícola. Bien, pues analizando los tres elementos que les mencioné anteriormente, lo que es la Malinche, lo que es la parroquia de San Bernardino Contla, y entender la importancia que juega el matrimonio tradicional dentro de esta población, pues hizo una interpretación de una serie de fiestas que se realizan a lo largo de todo un año dentro de la parroquia o relacionados con la parroquia, ¿no? Y pues mi interpretación es que o las fiestas son un marcador dentro del ciclo agrícola o son una representación de una parte del ciclo agrícola. Para ello hay que entender los mitos y los actos religiosos que van a marcar todo este proceso, ¿no?
Hay una fiesta que inicia el 26 de noviembre que se le conoce como la fiesta de los Santos Desposorios. Esta fiesta de los Santos Desposorios, de hecho, incluso comienza un mes antes de noviembre, propiamente entre octubre y septiembre, que es cuando se realiza el ritual del pedimento, es decir, se utiliza la imagen de San José, que como lo pueden ver en la evidencia, pues se le coloca un sombrero y lleva un bastón del cual tradicionalmente nacen flores, o sea, es algo interesante porque el bastón implica que es como un símbolo de fertilidad, donde van a brotar, va a brotar vida, que en este caso son las flores. Y aquí pueden ver una imagen bien interesante de un campesino real, como para ir al campo se coloca el sombrero y lleva el bastón, ¿no? O sea, las imágenes prácticamente van a alinearse a la realidad de el proceso agrícola, ¿no? Aquí tenemos otra imagen cuando salen de la iglesia y bueno, van a la casa del mayordomo de la Virgen de la Natividad, que es la que va a fungir como la novia de San José, y se hace el pedimento, se entregan los chicuitos con panes y demás cosas, ¿no? Y finalmente el 26 de septiembre se realiza lo que se le conoce como los Santos Desposorios. Y entonces es cuando se considera que San José pues se casa con la Virgen María. Ahora, es importante entender todos estos elementos rituales porque cuando una pareja en la comunidad de Contla no tiene hijos, se le considera estéril, infértil o seca. Se utiliza esta palabra seca como si se refiriera a los campos que no están produciendo absolutamente nada, ¿no? A partir del siguiente día, en el caso de Contla, pues inicia el denominado proceso de las posadas. ¿Qué son las posadas? Pues se considera el momento en que la Virgen está embarazada esperando a dar a luz. Es decir, la metáfora acá, desde mi interpretación, son las tierras que están esperando que comience a llegar el viento del norte con todos los elementos que trae para poder iniciar el proceso del ciclo agrícola, ¿no? Las posadas son del 27 de noviembre al 23 de diciembre. Según mi interpretación, es la tierra en proceso de limpieza mediante el viento y las heladas. Algo importante, se considera que en el mes de diciembre son importantes los vientos del norte por una razón. Van a traer heladas, van a traer viento. Las heladas, según la gente, dice que va a matar todo lo malo de la tierra. Y el viento lo que va a hacer es limpiar la tierra ya para prepararlo para la barbecha entre los meses de enero y febrero. Y algo importante aquí es que las denominadas pastoritas o posaditas deben ser cargadas esencialmente por niños. Aunque esencialmente también lo pueden cargar adultos, pero el objetivo, dicen los mayores, son los niños. ¿Por qué? Pues porque los niños no tienen hijos. O sea, el hecho de ser niños implica que no tienen hijos, ¿no? Entonces creo que el lenguaje ahí se va alineando la parte de que la pareja aún no tiene hijos y su metáfora con la tierra que aún no está produciendo. Y aquí viene lo primero, ¿no? Fiesta de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Bueno, hay que recordar que lo que nos han dicho los que han estudiado este fenómeno es que la aparición en realidad ocurrió, según nuestro calendario gregoriano actual, el 22 de diciembre, que es cuando se quitan los 10 días, ¿no? Para corregir el calendario con el respecto del juliano al gregoriano, ¿no? Ahora, en esta fiesta se realiza una danza denominada danza de invitos, esencialmente por niños. Antañamente se danzaba primero a las 5 de la mañana y después a las 6 de la tarde para la coronación de la imagen de la Virgen de Guadalupe en la parroquia de San Bernardino de Siena. Y aquí viene algo interesante. Resulta que el año pasado, toma en cuenta la longitud solamente oeste, que son 98 grados, 10 minutos, 3 segundos, ¿no? El sol salió exactamente a la mitad de la iglesia. Y esto siguiendo una propuesta de Arturo Montero, cuando hace una interpretación precisamente del mural del Templo Rojo de Cacaxtla, de este fenómeno que incluso el anterior expositor ya habló, se da cada 8 años. Primero sale del horizonte Venus, seguido por Escorpión y finalmente el Sol, ¿no? Y entonces lo que descubrí esencialmente es que bien a la mitad de la parroquia, lo podemos ver aquí en las fotografías, utilicé una aplicación que es Storwall 2, donde antepuse la imagen de la parroquia a un plano estelar. Y efectivamente primero sale Venus, sale en esta curvita, como ustedes bien lo sabrán,
Después, seguidamente sale la constelación de Escorpión, propiamente la estrella de Antares, ¿no? Y finalmente, pues como lo podemos acá, sale la iglesia. Mi hipótesis, como les digo, realmente no hay excavaciones arqueológicas, aunque plena vista claramente se ve que está construido sobre un antiguo basamento prehispánico, y de hecho las fuentes históricas así lo relatan, que había un antiguo teocalli donde se construyó la actual ermita, que con el tiempo se convirtió en la actual parroquia de San Bernardino de Siena, pues que los muros en realidad están construidos sobre los cimientos de un antiguo templo prehispánico, ¿no? De 3 niveles. El parque sería la plaza, las escalinatas y finalmente el templo de San Bernardino, ¿no? Es la razón por la cual coinciden, ¿no? Lo siguiente viene la acostadita, que es del 24 de diciembre al 30 de diciembre. En estas fechas se pueden festejar las acostaditas, que es cuando el niño Dios ya ha nacido. Y ojo, en estas fechas, que va del 24 de diciembre prácticamente hasta febrero, se le considera la temporada de vientos. Estos vientos que van a limpiar la tierra donde se va a cultivar. Se le considera también temporada de papalotes, es común ver en estas fechas los papalotes volando o surcando los cielos. Y llegamos a la fiesta de la Candelario de la Luz, el 2 de febrero, que es la preparación para el proceso de siembra, donde se llevan las mazorcas a bendecir para que se pueda ya sembrar en el proceso agrícola. Y viene otra manifestación que es el carnaval. El carnaval en San Bernardino, contra la tradición oral entre los mayores, se dice que es la persecución del niño Dios por parte de los judíos. Y vuelve a aparecer el concepto niño. Como les mencioné anteriormente, los campesinos dicen que la milpa que está creciendo es un niño que hay que cuidarlo bastante, ¿no? El carnaval en realidad se realiza los 3 días previos al miércoles de ceniza, pero previo a eso hay 4 ensayos. Haciendo investigación de campo, en alguna ocasión una persona mayor de una población de Contla llamado San José Aztacla, me dijo que pues los huehues llaman, y aquí viene algo importante, los huehues llaman los vientos del sur, que son cálidos, ¿no? Y entonces me decía, aunque los huehues ya dancen de ensayo, aunque no tengan su vestimenta, el hecho de que ya estén danzando implica que los fríos ya se van y viene el calor, ¿no? Y pues propiamente el carnaval, que son esencialmente los 3 días miércoles de ceniza, aunque hoy se ha alargado la fiesta ya bastante, pues resulta que estos representan a los judíos que andan persiguiendo al niño Dios, por eso andan en las calles danzando, ¿no? Hay un personaje bien interesante que, por ejemplo, ustedes lo ven acá, es el fiscal. Es un personaje que lleva una cruz que, si ustedes lo ven, es una vara de fiscal, ¿no? Hay un ritual donde entran a la iglesia a dar gracias a una imagen llamada Jesús del Convento, y el fiscal va azotando la vara al interior de la parroquia, ¿no? Y se repite el mismo elemento que tiene San José. Tenemos las flores, la cruz, las plumas que nos han dicho que representan las nubes cargadas de agua, y pues también reflejan el viento, ¿no? Aquí tenemos esta imagen, viene una primera fiesta que es la fiesta de Jesús del Convento, es el lunes de carnaval, que es la imagen que preside el carnaval. Y aquí tenemos esta imagen, ¿no? El martes de carnaval, las camadas, que es así como se le llaman los grupos de danzantes, suben a la parroquia a dar gracias a Jesús del Convento porque se pudo realizar el carnaval, se le ofrenda una cera y un ramo de flores. Ahora, esta imagen es bastante importante porque resulta que el mito dice que los huehues andan persiguiendo al niño Dios, pero resulta que el primer viernes de Cuaresma salen los alabarderos, que es así como se llaman los que van a representar a los soldados romanos durante la Semana Santa o Semana Mayor. El mito es de que andan los viernes de Cuaresma en la noche tocando las cajas en las calles, es porque andan buscando a Jesús para matarlo por ya adulto. Es decir, se vuelve a repetir el mito de los huehues. Con el niño Dios le dan gracias a Jesús del Convento y arranca otro periodo que es buscar a Jesús, pero ya adulto, para matarlo, ¿no? El 9 y 10, pues bueno, de este calendario que lo he denominado, es la Semana Santa y la segunda fiesta de Jesús del Convento, ¿no? El Domingo de Ramos es importante porque es cuando se bendicen las palmas que son utilizadas para poder romper el contratiempo a lo largo del año, ¿no? El martes de la Semana Mayor,
la imagen de Jesús del convento se le traslada a una capilla cercana a la parroquia denominada la Ermita. El mito dice es que porque se enteró que los soldados romanos y judíos ya saben dónde está y le pide a sus apóstoles que lo vayan a esconder a la parroquia de la Ermita. La misma imagen. Y algo importante aquí es que se muestra la preparación al sacrificio, ¿no? Y esto es el Viernes Santo. Algo interesante es que los alabarderos o soldados romanos son los mismos que se revisan, se utiliza el concepto de revestir de huevos, es decir, en carnaval son huevos, pero para Semana Santa son alabarderos o soldados romanos y son los únicos que pueden tocar la imagen de Jesús del convento, los que le ponen la cruz. Y pues la segunda fiesta de Jesús del convento es aquí tenemos esta imagen, es el Viernes Santo por la mañana, ¿no? Posterior a la 1 de la tarde se hace el ritual de la crucifixión. Por la noche los apóstoles son los únicos que pueden tocar la imagen crucificada y se realiza la llamada procesión del silencio. Y la Semana Santa para el caso de Contla va a terminar 15 días después, cuando esta imagen, que es el Santo Entierro, pues en una procesión se le traslada de una capilla llamada la Ermita a la parroquia. Ahí se da por finalizado la Semana Santa. Ahora, aquí hay una metáfora, el Santo Entierro como metáfora, yo le he denominado la milpa chinamite. Hay quienes dicen que es la milpa maíz, pero en realidad creo que más bien representa la milpa que está con vida todavía acá. Eso representa la imagen de Jesús del convento, la misma que preside el carnaval. Y ya muerta, pues representa el chinamite, pero del chinamite viene el maíz y de ahí es decir, la mazorca. El Sábado Santo hay un ritual bien interesante que es el ritual de la cuereada a los árboles frutales, donde la gente con unas varas anda golpeando los troncos de los árboles frutales para que puedan dar frutos prácticamente en lo que queda de el ciclo agrícola y el periodo de lluvias. Y viene el mes de mayo, la fiesta de San José Obrero, que es el patrono de los artesanos textiles de Contla. Los campesinos consideran el mes de mayo como el día más bueno de lluvias, es decir, el mes más fértil para la milpa, ¿no? Hay una tradición que son los tapetes de mayo, donde en las diferentes capillas que integran el municipio de San Bernardino, Contla, pues se colocan estos tapetes florales, ¿no? Mi interpretación es que, bueno, son dedicados a la Virgen María. Creo que es un sincretismo de María Coma, Tlalcuelle, que es la montaña que, como les dije en un principio, pues es la que da el agua a la población de San Bernardino, Contla y prácticamente de Tlaxcala. Entonces aquí tenemos esta evidencia sincrética, ¿no? Y para el 3 de mayo, la fiesta de la Santa Cruz, aquí tenemos una imagen, la tomé de un pueblo de Contla llamado San Felipe Cuauhtémoc, donde se le pone un montón de flores. De hecho, cada 3 días se le cambian las flores para que siempre esté de bastante color y de vida. Los campesinos dicen que el mes de mayo es el mes bueno para los cultivos porque viene cargado de relámpagos, ¿no? Así no puede llover antes, pero si no llueve en mayo, ahora sí el ciclo agrícola se acabó, ¿no? Pero si llueve y sobre todo con relámpagos se salvan los cultivos, ¿no? La fiesta patronal en honor a San Bernardino desciende el 20 de mayo. Ojo, hay poblaciones de Tlaxcala que a esta montaña le llaman Santa Bernardina, incluso le festejan su cumpleaños el 20 de mayo, ¿no? Y suben a rendirle tributo a través de misas y procesiones y le dejan regalos, ¿no? Mi interpretación es que pues esta iglesia que se construyó sobre un antiguo templo piramidal, todavía se puede ver el talud acá incluso, pues representa o es una copia precisamente de la Malinche, ¿no? Y el santo patrono precisamente aquí es San Bernardino. Y en la fiesta de San Bernardino se le considera como el máximo periodo de lluvias del mes de mayo, ¿no? Viene la tercera fiesta de Jesús del convento, esta imagen que preside el carnaval, que preside la Semana Santa, donde se hace el ritual de la rogación de lluvias el 17 de junio. Se lleva un pequeño cerro llamado el Cerro Enfermo Cocolitzingo, que de vez en cuando la gente, los mitos dice que, bueno, los mitos de la gente, perdón, que se convierte en una persona anciana, enferma, y se va a sentar estas piedras, ¿no? Y ese cerro va a visitar a los tiemperos en el mes de mayo o en el mes de enero y les va a decir, pues, cómo viene las lluvias, ¿no? Entonces, esta imagen se lleva a este cerro y se hace el ritual de rogación de lluvias. Voy rápido, la cuarta fiesta de Jesús del convento es el 15 de Por junio. favor, puedes acabar ya, por favor.
Sí, bueno, tenemos la fiesta de la Santísima Trinidad que marca yo creo que el inicio de la canícula, el mes de junio, las fiestas de San Pedro y San Pablo, la fiesta del Divino Redentor que se festeja durante el periodo de la máxima calor, y tenemos la fiesta de San Bartolomé que marca el fin de la canícula, la fiesta de la Virgen de los Dolores, que marca que se pueden ya cortar los elotes, y la fiesta de Día de Muertos, que empieza desde el 16 de junio al 9 de noviembre. Y aquí hay un mito, porque en noviembre se dice que cuando sale del sur la estrella titilante, que es Venus, pues ya comienzan los fríos, y los muertos son los que traen el frío. Es decir, los muertos son los que traen el periodo de frío, el fin del ciclo agrícola, y se dice que para cortar las milpas se debe de esperar a la primera luna llena posterior al Día de Muertos, ¿no? Y pues bueno, en esa luna llena vuelve a salir el sol a la mitad del templo, tal y como se puede ver en estas fotografías. Y pues concluye lo que considero el fin del ciclo agrícola, un calendario de 360 días. Y pues Tlazocamati, que significa en náhuatl, muchas gracias. Doy por terminada pues mi presentación. Voy a dar, me permite un momento. Ay, algo me está pasando, no. Listo, gracias. Sí, buenas tardes. Quería comentar solamente algunas cosas de la primera ponencia que tuvimos. Pues sí, es bueno utilizar los nuevos instrumentos computacionales. Es bueno el Pathfinder, en fin, los programas astronómicos, pero siempre es bueno ir al lugar porque siempre nos dan muchos datos, está cerca del lugar, está cerca de lo que se está midiendo, y sobre todo nos da la proporción indicada, porque hay un caso que acaba de sacar una publicación que utilizaron Pathfinder, en donde pues si va a un lugar, el cero que Pathfinder indica que está en el elemento poniente del sitio, pues no se ve a simple vista. O sea, con los instrumentos que tenemos a la mano, pues podemos ser súper dotados y poder ver picos que en realidad en el horizonte local no se observan. Esto nos podría llevar a errores. Entonces, nada más tener cuidado en el uso de estos instrumentos, y sí, siempre no dejar de lado el estar constantemente yendo al lugar a observar desde el sitio los alineamientos. Muchas gracias, eso es todo. Carlos, por favor. Sí, completamente de acuerdo. Hay varios rasgos de las montañas que no se aprecian en Pathfinder, y además, si se mueve uno un poco, empieza a ver otros rasgos, ¿no? A simple vista se ven muchas cosas que pues no vamos a ver en estos softwares. Yo lo que he estado tratando de hacer es comparar también, bueno, entre softwares y con fotografías del lugar, ¿no? A ver qué cosas se ven, cuáles no se ven. Pero sí estoy completamente de acuerdo que estos softwares que son bastante pues potentes, pues son potentes para un trabajo preliminar, para poder después ir a hacer observaciones. Una de las cosas que estoy pensando, que se me ocurren, es hacer como ciencia ciudadana y poder jalar, digamos, tener a varios observadores al mismo tiempo desde varios puntos en estos sitios, ¿no? Porque pues el trabajo generalmente ha sido de una persona, pocas personas desde un punto, y aquí creo que se prestaría muy bien para tener varios observadores distribuidos y básicamente fotografiando ciertos momentos desde diferentes lugares para poder hacer esas comparaciones. Gracias por el comentario. Víctor Aribalzaga levantó la mano.
Buenas tardes a todos. Pues muy interesantes todas las aportaciones y precisamente quería comentar de que la utilización ahorita de lo que tenemos, estos instrumentos, estas aplicaciones y programas de la computación, pues se hace una pues combinación. Yo con base en esa situación de la pandemia, sí, pues dije, bueno, ya nosotros conocemos muchos sitios en las montañas, pero cuando se viene la situación, pues empezamos a hacer los cálculos. Me acuerdo con las clases que nos daba Stanislav Ivanichevsky, que utilizamos una calculadora científica donde metíamos todo una fórmula así gigantesca, y si se equivocaba uno con algo hay que volverlo a hacer. Entonces, ahorita ya todos estos programas nos vienen a abreviar realmente ese tipo de investigaciones, pero sí es necesario, y con la que hemos encontrado en cuestiones con estos programas, donde se pueden ver los calendarios de Horizonte, pues sí, ir a esos sitios y tomar la fotografía, que siempre estar ahí, como dice también Rafael Simbrón, pues es una vivencia y una justificación muy clara de lo que se está recibiendo en un gabinete, ¿no? A lo que está haciendo. Pues el otro compañero también de que había hecho Abraham, sí, que si no me equivoco, había comentado que el 12 de febrero, sí, había sido el cambio del calendario del gregoriano, del juliano al gregoriano. No, realmente fue el 4 de octubre, sí, si mal no recuerdo, de 1582. Entonces, pero fue cuando se hicieron ese cambio de fecha, no el 12 de octubre. El 12 de octubre sí se quedó con el calendario juliano por ser, como dicen, fechas litúrgicas que no son inamovibles, pero aquí realmente estaba representando muy ligada a la fecha del nacimiento de Huitzilopochtli, que era el solsticio de invierno. Entonces, pues ahorita lo tenemos ya desfasado esos 10 días. Ese sería mi comentario, y pues muchas felicitaciones y gracias también al doctor Rubén Morante, porque pues siempre con sus trabajos, y sobre todo de que tuvo la dicha de conocerlos directamente allí, a Franz Tichy, como se le pudiera mencionar, pero pues pues haber compartido esto, pues sí nos ayuda a conformar más Axis Mundi que tenemos al frente de él. Pues ese sería todo mi comentario de toda este grupo de estas exposiciones. Sí, muchas gracias. Antes de dar la palabra al otra persona, quisiera yo también resaltar la importancia de los cálculos. O sea, tenemos varios dispositivos que pueden ayudar el trabajo, pero la presencia en el sitio y hacer la medición, si se puede con el teodolito, si no se puede, por lo menos con algún otro instrumento, como clisímetro, clinómetro, es indispensable, porque siempre hay la realidad como uno ve el sitio y otra realidad como uno ve todo bien dibujado y todo. Entonces, recomendamos no dejar de hacer los cálculos. Hoy en día hacer los cálculos ya no es tan difícil, no tenemos que usar las calculadoras programables, podemos hacer todo en Excel, como nuestro compañero Hans Marx hizo todos los programas en Excel. Y bueno, y es mucho más fácil hacerlo ahora con las computadoras portátiles o incluso con celulares. Es mucho más fácil porque también el celular ya da las coordenadas del sitio y bueno, que lo que antes
uno tenía que calcular del mapa donde estaba y así calcular las coordenadas. Entonces, no, a pesar de todos los útiles que hoy en día podemos aprovechar, eso no, no nos levanta, digamos, el peso de ir al sitio, de presenciar y hacer las mediciones tal como se puede. Ahora dejo la palabra a David Wood. David. Sí, buenos días, buenas tardes. Solamente le quería hacer una pregunta a Rubén. Él mencionó que había observado el alineamiento desde la pirámide de la Luna sobre el Cerro Colorado Grande en el equinoccio. Entonces, mi pregunta sería si ese se refería al equinoccio medio o al equinoccio astronómico, porque, bueno, sabemos que desde el Sol es conocido que principalmente se privilegia el equinoccio medio, y esto pues abona mucho a una discusión que hemos elaborado con Iván Sprague sobre la importancia de los alineamientos en equinoccios medios más que en equinoccios astronómicos en sitios tan importantes. Y bueno, por supuesto que Teotihuacán es importante, pero siempre lo habíamos visto solo desde la pirámide del Sol, y pues dado que la Luna, la pirámide de la Luna tiene su alineamiento, digamos, norte-sur o noreste-sureste, por eso no había entrado tanto en la discusión de calendario de horizonte, pero ya al entrar en este asunto de las diferentes etapas y con una observación, tomándola como cabecera del sitio para lo del trazo urbano, entonces sí se me parece relevante determinar si esta orientación es a equinoccio medio o equinoccio temporal. Esa sería la pregunta. Gracias. Sí, David, gracias por la pregunta. Es realmente equinoccio astronómico, exactamente, ¿sí? Es 90 grados exactos desde la pirámide, da allí, y es curioso que desde la pirámide del Sol más o menos sale allí en el equinoccio medio. Entonces, desde la pirámide del Sol, ¿sí? Pero aquí estoy tomando en cuenta equinoccio astronómico. Gracias. La palabra la doy ahora a Abraham, por favor. Muchas gracias, gracias de antemano por este breve espacio. No, yo me refería, y lo dije en mi ponencia, que antes del cambio del calendario gregoriano sobre el juliano, pues que el 12 de diciembre coincidía con el 21-22 de diciembre, con el solsticio, ¿no? Y yo lo decía de esta manera porque en mi caso yo utilicé una aplicación llamada Space Walkthrough. Lo que hice fue poner la tableta, marcar la iglesia de San Bernardino, que es la que tengo de fondo, en mi caso, y proyecté precisamente la aplicación y ver cómo se iban generando los fenómenos astronómicos, ¿no? Y eso porque la gente de manera oral marca que de la Virgen de Guadalupe o de Navidad, pues es cuando aparece la temporada de vientos, y la temporada de vientos para los campesinos es esencial porque se dice que ellos traen la helada para matar todo lo malo de la tierra, y también los vientos fuertes para limpiar las tierras y prepararlos para pues, el barbechamiento, es decir, dar inicio al ciclo agrícola. Gracias. Gracias. Ahora sigue el turno de Francisco Villalón. Gracias, maestro. Referente a la ponencia de Emir Brando, solamente indicar que la línea de abril 5 es una línea directa al Citlaltépetl a través de Cuautinchan, a través de Tepeaca y a través de Acatzingo. Yo he estado en esos tres lugares el 5 de abril. Y entonces Atrisco o Atlisco es la matriz de esa línea al Citlaltépetl. Hay líneas al Citlaltépetl, hay líneas al Popocatépetl, hay las líneas a las primeras pirámides que fueron estas montañas. Eso es lo primero. Lo segundo, me emocionó ver lo que Morante presentó. Yo, por circunstancias, me tocó ver lo que estaba haciendo con los discos
presencialmente hace unos años, cuando aplicó los discos ahí en el observatorio. Le envío un saludo. Y agradecer este evento. La tercera es en los calendarios, la fecha de 26 de noviembre, que en los calendarios agrícolas es una fecha que se utilizaba antes en la aparición de Venus en una de sus fases. Por ejemplo, en 1519 o en 1531 también, en distintas fases. De ahí entonces es que deba cruzarse no solamente con Sol, sino con Venus, los calendarios de Venus. Me limito a estos comentarios. Les agradezco mucho. Emir, ¿quieres contestar? Sí, gracias. Bueno, lo que había dicho Francisco acerca de la línea, pues sí, ahora sí que hice esa visualización, como lo había yo mencionado en la entrevista, bueno, en la exposición ya no dio tiempo de explicar acerca de esas líneas visuales, pero de antemano, a mí lo que me llamó o me sorprendió más que nada de la fecha del 5 de abril fue que, por ejemplo, hubiera una conjunción del Sol con Venus. Y como lo dije en la presentación, o sea, se reúnen tres elementos, el Citraltepe, la salida del Sol y la conjunción de Venus, que eso se repite cada 8 años. Entonces, para mí es algo sorprendente y le agradezco el comentario a Francisco. Yo quería comentarte Ajá. Que la conjunción del 5 de abril es en el futuro. Si nosotros vamos hace unos años, era el 26 de marzo o 29 de marzo. Sí. No se repite el día. Se pierden 2 días con relación a Venus. Entonces, y el calendario del Sol. Entonces se va recorriendo. Y se va recorriendo a través de cientos de años o de miles de años. Entonces, tocará ahora el exacto que se dé el 5 de abril, pero solamente unos pocos años. Esa corrección es procedente. Okay, agradezco esta observación porque no es tan regular. Sabemos bien que estas conjunciones de Venus y con el Sol, bueno, cualquier fecha venusina, no va a repetirse después de 8 años. O sea, ya se va a desfasar. Entonces, no tomen en cuenta de que siempre, en cada 8 años, en 5 de abril, va a aparecer Venus en la misma fase. No, eso es imposible de mantener. Ok, sí, muchas gracias, Stanislav. Muchas gracias. Está Rubén ahora levantando la mano de nuevo. Por favor, Rubén. Bien, gracias, Francisco. Me acuerdo muy bien de ese día, de esos días en la cueva. Aún tengo el lapicero que me obsequiaste allí. No me quedé con él, me lo regalaste, me acuerdo, ¿no? Aquí está, mira, te lo enseño. Y en cuanto al comentario de David, es algo que nos preocupa mucho. Creo que un poco Iván se centraba en sus observaciones de Teotihuacán en la pirámide del Sol. Y sí, por eso propone que es el equinoccio numérico el que era más importante, pero viéndolo desde la pirámide de la Luna, exactamente el punto donde sale el Sol en el equinoccio numérico visto desde la pirámide del Sol es el punto donde sale desde la pirámide de la Luna, desde la plataforma de la pirámide de la Luna, desde la supuesta dosada, en el equinoccio, en el verdadero equinoccio. Bueno, ¿alguien más quiere tomar la palabra? César. Gracias, doctores. Muy buenas exposiciones, la de Carlos, la de Mir, la de Abraham y la del doctor Morante. Y precisamente quisiera preguntarle al doctor Morante, estos discos que se usan aquí en Xochicalco,
Veo que tienen un círculo en el centro, pero hay algunos otros que también están alrededor, más pequeños. ¿Estos tienen alguna función en especial o solamente el obturador del centro? La función, y esto lo comprobamos en los dos tránsitos cenitales, lo colocamos en el primer tránsito cenital sin el disco pequeño, y en el segundo lo colocamos exactamente con el disco pequeño. No hay ninguno completo, pero en uno pudimos reconstruir casi el 70% del disco pequeño. Entonces, porque había restos, había vestigios de dos orificios más aparte del que quedaba completo. Entonces vimos que cabían perfectamente en el centro del disco grande, y que los orificios del disco pequeño estaban dentro del orificio del disco grande. Entonces, obviamente se estaban utilizando de manera coordinada unos con otros. Entonces ahorita tengo ya una propuesta que iba yo a llevar a Argentina para esta reunión de la Sociedad Latinoamericana de Astronomía Cultural. La tengo preparada, no la he modificado, porque en cuanto se dé esta reunión, la voy a llevar, y ahí hago una propuesta acerca del uso de estos discos pequeños. Pero sí, creo que hay muchas evidencias de que se utilizaban de manera conjunta, y que el disco pequeño, sin lugar a duda, le dio aún mayor precisión a las observaciones dentro del observatorio, que es una precisión verdaderamente impresionante, no para Mesoamérica, sino para la historia de la astronomía en todo el mundo. Gracias, doctor. Héctor Patiño. Bueno, mi pregunta está en relación a esos 4.5 centímetros de los orificios más pequeños, donde el doctor Rubén Morante le señala que es una cuestión de conocimiento de óptica, y después, hablando de las coincidencias que puede haber o esas posibilidades de que se junten las cuestiones, el doctor, el ingeniero Tiki, plantea esa abertura de 4.5 del compás, que sería, digamos, la abertura discernible. Y entonces estaba yo pensando en esas coincidencias, si él estaba pensando en esa unidad mínima de 4.5 centímetros, y después trabajarla desde el punto de vista de los grados. Yo sé que es una cuestión especulativa totalmente, pero le preguntaba al doctor Morante si tiene alguna opinión al respecto o había hecho esa relación. Si esta apertura realmente depende de la altura para que se calibre perfectamente el instrumento y recibir imágenes nítidas en el piso de la cueva. Esto fue trabajado por 3 doctores del Instituto de Óptica de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Ellos lo que pusieron antes, o sea, no mencionan en su trabajo, en sus reportes de su trabajo de campo, no mencionan los discos astronómicos, por lo que creo que no los conocieron. Yo los pude trabajar hasta el 2017, o sea, casi 25 años después de que se descubrieron, pero yo creo que ellos no los conocían. Ellos lo que hicieron fue colocar una tapa con un diafragma que lo estuvieron calibrando, que lo estuvieron abriendo y cerrando hasta que les dio esta imagen nítida en el piso de la cueva. Que lo que quiero decir es que ellos llegaron a 4.9 centímetros, no a 4.5, y la imagen en el piso de la cueva es un poquito mayor que la de Tiji, pero muy poquito mayor, creo que es 2 centímetros mayor que la de Tiji. Entonces, ¿por qué? Porque no es directamente proporcional, y yo lo platiqué directamente con uno de estos ingenieros de la Metropolitana, porque le hablé por teléfono y platicamos un buen rato por teléfono. No es directamente proporcional el tamaño del orificio del disco con el tamaño de la proyección de la figura. Y también nosotros hicimos otra calibración con un doctor con el que fuimos también, para ver si hubiera habido un pequeño altar como se suponía que había al interior de la cueva. Entonces también hicimos otras calibraciones para ver qué tan nítida era la imagen que proyectaban estos. La de Tiji fue calculada por la altura de la cueva y creo que es bastante precisa, y creo que también los astrónomos xochicalcas la calcularon, ¿no? Y eso es también impresionante por el grado de conocimientos de este pueblo, ¿no? Creo que es un pueblo que tuvo ahí, bueno, ya lo he dicho en algunos escritos, admirables. Uno únicamente lo reporta y lo estudia, pero lo verdaderamente admirable es que en el siglo VIII de nuestra era
hace 1200, 1300 años lo hubieran hecho ellos. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Quiero agregar que es que él estaba de alguna manera también buscando unidades de medida. Y eso puede ser algo un poco obsesivo. Entonces, bueno, por lo menos no es un punto de vista obsesivo, sino algo muy técnico que tiene que ver con la altura de la cueva. No Muchas lo sé, gracias. Héctor, él no menciona que está buscando unidades de medida. Realmente está mencionando el diámetro del orificio, pero el 4.5 mencionaba los grados en los que se pudo haber dividido el arco teotihuacano. Esos eran 4.5 grados, que no es lo mismo que 4.5 centímetros de diámetro. Gracias, Héctor. Sí, yo diría también, como comentó Rubén, que él quizás buscaba las medidas angulares, pero no las medidas de longitud, por ejemplo. Jesús Galindo, por favor. Sí, buenas tardes de nuevo a todos. Yo quisiera hacer algunos comentarios de las pláticas que hemos escuchado hasta ahora. En el caso de Carlos, obviamente que tener la posibilidad de tener un ejército de observadores es algo muy interesante, ideal. Sin embargo, frente a colegas que no miden y que prefieren estar ahí en vivo, que es muy interesante también, yo comento, como siempre, el medir lo único que hace es ahorrar tiempo. En lugar de ir, uno va a medir con el tránsito teodolito, tiene uno las fechas, las calcula, y ahora sí, va a las fechas adecuadas. Y se puede hacer también este ejercicio de varios observadores, es muy interesante. Yo recuerdo en 1989-90, cuando entramos por primera vez a Malinalco, el arqueólogo Hernández, quien estaba a su cargo el cambio del techo del Cuautinchan, o sea, del templo monolítico, nos llevó allá arriba, a donde, bueno, hasta ahora me entero de que se llama Torre del Guardián, y yo recuerdo que ahí allá arriba se veía una especie de, como la imagen mostraba, un balcón, y decía que ese punto de observación era estratégico para observar si venía algún enemigo de la costa, tendría que pasar por el valle. Y recuerdo que había grandes cabezas de serpiente labradas en piedra. Sin embargo, me admira que después de tanto tiempo ya esté de nuevo montado y casi olvidado. Lástima. Quien vaya a Malinalco y trate de llegar ahí, pues va a ser una desilusión. Sin embargo, la vista, por supuesto que es la misma. En ese sentido, creo que es muy interesante lo que plantea Carlos y sujeto todavía a la observación sistemática. Idealmente, cuando uno arma un calendario de horizonte, se esperaría que el observador llegase a esos puntos interesantes a revisar si hay algo, ¿no? Si hay algún vestigio. Puede no haber, porque muchas veces los mesoamericanos, según tengo mi impresión, muchas veces no orientan al espacio, al cerro aquel, sino orientan al tiempo, al momento en que tiene que observarse el sol en esa posición. Bueno, respecto a la siguiente imagen, perdón, la plática de Atlisco, por ahí, Abraham fue el que... No, Emir Brando. Habló de que en ocasiones el cerro de San Miguel, o Macuil Xochitepec, es asociado a Tlaloc a través de San Miguel. Yo les puedo comentar que desde el Templo Mayor de Tenochtitlan, el día de San Miguel, que es el 29 de septiembre, el sol sale justamente del cerro Tlaloc, del monte Tlaloc, que corrobora este uso de la fecha asociado a una deidad muy importante para los mexicas, por lo menos, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante. Claro, ahí yo recomendaría que tratase de ir a los sitios a ver qué hay. Y como tiene buena conexión con el arqueólogo podría tener un ojo clínico para juzgar si hay vestigios o no, que para los no arqueólogos no es esto automático. Bueno, respecto ahora sí a Abraham, que habló sobre Tlaxcala, yo preguntaría si nos describe todas estas estaciones del ritual agrícola. Yo me preguntaría, porque creo que no me fijé, no se habla de algún pasaje, de alguna ceremonia que se hiciera en el día del paso cenital,
que por la latitud geográfica debe ser como el 16 de mayo, el primero. Y yo recuerdo que una vez que andábamos, no sé, en algún congreso en Tlaxcala, nos llevaron a ver un espectáculo muy bonito de danzas en el auditorio, en el centro de Tlaxcala, y consistía en, estaban recuperando un baile en el cual una persona tenía encima de la cabeza una especie como de un torito. Arriba había un niño y lo paseaban y alrededor había otros bailarines y decían que del pueblo, que yo no recuerdo cuál era, pero era un pueblo que yo recuerdo haberlo anotado por ahí en algún lugar. Recuerdo que el día del pavo cenital era este 16 de mayo. Y entonces yo me preguntaba, ese niño a 500 años hacia atrás era uno de las ofrendas a la lluvia a través de un sacrificio, pues obviamente no sabría nunca, ¿no? Pero yo creo que debe de haber en el centro de México alguna ceremonia relacionada, ceremonia agrícola moderna, acondicionada al mundo moderno, que se haga en el momento del pavo cenital, porque es fundamental para, digamos, para la agricultura, me imagino. Y bueno, para la astronomía, por supuesto que también. Eso sería una pregunta. Bueno, para Rubén me parece muy interesante, pero aunque aquí lo primero que me choca un poco es que cuando uno se pregunta cuál fue el origen de Teotihuacán, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna o la Ciudadela o dónde, porque si resulta que aparentemente, así lo entendí, el edificio más antiguo es el adosado a la pirámide de la Luna, ¿cómo se confronta respecto a la información temprana en los otros dos sitios? Porque por ahí, por ejemplo, hay una posibilidad de plantear que la Plaza de la Luna contiene hay grandes monolitos que algunos consideran como el Axis Mundi. Antes parece que existiera la pirámide del Sol. Entonces, esto, digamos, es una pregunta arqueológica. ¿Qué pensaría un arqueólogo que, pues digamos, Rubén, nuestro colega, que vive en Teotihuacán y que excava? Rubén Cabrera. Rubén Cabrera, ante ese planteamiento. Es muy interesante, pero según recuerdo, alguna vez, pues no sé, la pirámide de la Luna no se le, hasta ahora que yo entienda, no se le asocia a un inicio tan temprano, en ese sentido de que, bueno, pues, se edificaron al mismo tiempo, no sé, pero sí es muy interesante arqueológicamente la propuesta. Ahora, respecto a Xochicalco, yo me pregunto si porque tú comentas de que descubriste, entre comillas, relativamente tardío estos discos. ¿Qué había antes? Porque antes de que se hiciera este ejercicio de los discos, ya se planteaba el asunto de estas fechas calendáricas. Ahora con los discos se confirman, pero ¿qué significa? Pues la diferencia es de un día, y un día para la observación solar, pues no es tan, es un error insuperable por lo que estamos observando. Es un disco, no es un punto. Entonces, con las variaciones anuales, pues ahí se va el día de diferencia. Entonces yo no entendí bien si antes de la utilización de los discos se llegó a las fechas 29 de abril, 13 de agosto, ahora con los discos pues sucede, pero se entiende que aparentemente habría sido una manera de tener una calibración muy fina que yo ya no entendí. Yo recuerdo que una vez coincidí ahí contigo en estos ejercicios y me llamó la atención porque le habían puesto unos celofanes en los orificios y desde abajo se veía maravilloso, ¿no? Como un árbol de Navidad casi, muchos colores y demás. Pero esto de utilizar los orificios como una manera de calibrar finamente el fenómeno me parece muy interesante. Pero tú decías que, bueno, y eso lo tienes para presentarlo en la CIAC, para Argentina. Eso sería todo por lo pronto. Gracias. ¿Le gustan ahora contestar a las preguntas de Jesús? Si me permiten, yo contesto muy rápido.
yo no descubrí absolutamente nada. O sea, los discos me los dejaron ver hasta ese año. Porque, como sabes, después de lo de Xochicalco, yo me vine a Jalapa, al Museo de Antropología de Jalapa, y estuve ahí muchos años, ¿no? Entonces, los conocí muchos años después, te digo, casi 25 años después, cuando cuando la maestra Silvia Garza me dijo que me iba a facilitar uno de los originales, y yo, pues, por supuesto que le tomé la palabra. Yo, por supuesto que no descubrí, ellos lo descubrieron Silvia Garza en el proyecto especial Xochicalco 93. Oye, perdón, pero dije entre comillas, no digo que tú hayas excavado y sacado, ¿no? Sí. Digo, tú te percataste de la existencia 20 y tantos años después, ¿no? Esto es. Claro, lo que sí encontré yo es el orificio guía, eso sí lo encontré yo y ese está registrado en mi tesis, ¿no? Del que salió en el 93, por un lado. Y por el otro, en cuanto a lo de Teotihuacán, yo no me refiero a que sea el edificio más antiguo de Teotihuacán. Creo que Julie Guizola, la esposa de Sergio, encontró algunos edificios muy tempranos que yo tuve la oportunidad de verlos con una orientación totalmente distinta de la teotihuacana en la Ciudadela. Entonces, yo estuve con ella y le dije, mira, para mí esto es esto. Claro que eso lo estaba viendo nuestro colega Daniel Flores y no me quise meter en esto porque además no quisieron que yo me metiera, ¿no? Se lo propuse, Julie misma me propuso, pero Sergio no quiso que yo me metiera y pues yo dije, yo respeto esto, no voy a crear una polémica también entre ellos, ¿no? Entonces, dijeron, aquí nuestro astrónomo es Daniel Flores, y yo lo respeto. No, yo no digo que sea el edificio más temprano, a lo mejor los de la Ciudadela son más tempranos, pero tienen otra orientación. Yo creo que el edificio más temprano de Teotihuacán, que ya da la orientación base de la calle de los Muertos y la que va a ser una orientación canónica para Teotihuacán, a menos de que al interior de la pirámide del Sol se encuentre un edificio más antiguo al de la pirámide de la Luna, que diga, bueno, ya tiene la orientación de 15.5 grados al este del norte. Si lo encuentran, pues entonces vamos a cambiar la hipótesis, pero eso depende de que lo encuentren. Yo digo que el edificio más antiguo que ya tiene la orientación teotihuacana, que ya marca el norte teotihuacano, es ese segundo edificio, porque el primero no la marca, es ese segundo edificio de la pirámide de la Luna. Eso es lo que yo digo, Jesús. Pero dices que hay 4 grados de diferencia. En el primero, entre el primer edificio y el segundo hay 4 grados de diferencia. Sí. Por eso el primero no es el primero, y se hace muy poquito tiempo después, pero para mí ese segundo edificio es el origen ya de la traza de la calle de los Muertos y del eje que orienta a toda la urbanización teotihuacana. Esa es mi propuesta. Si después se encuentran uno más antiguo al interior de la pirámide del Sol, por supuesto que cambiaré mi propuesta, pero así se hace la ciencia. O sea, hay que hacer propuestas. Pero tú recuerdas, digamos, la pirámide del Sol se asocia a una fecha alrededor del año 100 después de Cristo. ¿Sí? A partir de entonces, ahora, adosado en la pirámide de la Luna debe de haber sido antes que el 100 antes de Cristo, digo, del 100 después de Cristo, ¿no? No, Jesús. No, Jesús, la fecha es la fase sacual y es hacia 150 después de Cristo, y la propuesta de la pirámide del Sol es creo que es la de Dow, la de James Dow, que habla de las Pléyades, de la que la puesta de las Pléyades se da hacia el año 100 a 90 grados de la pirámide del Sol. Creo que por allí ve esa propuesta, pero tampoco me parece muy segura, ¿eh? Bueno, en todo caso, la palabra la tienen los arqueólogos. Sí. No, la palabra la tiene Abraham. Ah, bueno. Muchas gracias. Voy a responder la pregunta. Respecto a la danza que vio, se llama Danza de Basarios y se realiza en San Isidro Buen Suceso, en la fiesta precisamente de San Isidro. Bien, lo que yo decía es que la iglesia de San Bernardino, que es la que tengo en mi pantalla, está alineada al solsticio de invierno. Y yo lo que remarcaba precisamente es que hay que recordar que antes la fiesta de la Virgen de Guadalupe pues se celebraba en el solsticio de invierno. Y en esta fiesta, hasta el día de hoy, en el caso de Cotla, sobrevive una danza que le llaman danza de inditos, que la realizan esencialmente niños. La gente mayor relata que antaño lo hacían, se empezaba a realizar a las 5 de la mañana. O sea, los niños ahí sufriendo y casi llorando, pero danzando, ¿no? A lo mejor por ahí tenga que ver un ritual que sobrevivió precisamente con la simbología del niño y la parte del sacrificio. Gracias. Bien, al contrario, gracias. Mucha paciencia pues mostró Antonio y finalmente le doy la palabra.
Gracias, profesor. Felicidades a todos los ponentes. Me llama la atención lo que señaló Carlos del mismo punto de Arturo, de la estrella de Arturus con el cenit de Malinalco. Ahora bien, también si hubo asentamiento teotihuacano, supongo que ese punto debió haber habido una diferencia en grados, ¿no? Pero bueno, eso me llamó mucho la atención. Y la otra pregunta para ti, Rubén, ¿no se han encontrado discos como los de Xochicalco, los que encontraron en Xochicalco en algún otro sitio? Por ejemplo, en Teotihuacán, ¿que hubo cueva cenital? No. Bueno, gracias. Esa es mi pregunta. Carlos, no sé si... Sí, Antonio, no se han encontrado, pero en Teotihuacán es demasiado grande la boca de las cuevas para permitir observaciones, ¿no? Es precisas. Entonces eso no se ha podido hacer. Ahí pudieron haber colocado incluso una piel de algún animal, pero esas son meras especulaciones. Ahí no va a ser posible encontrar esa piel y yo estoy seguro de que no se van a encontrar discos similares. Gracias. Y Carlos Galindo. Ya se fue. Posiblemente. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Ya nos quedaron 8 minutos. No sé si alguien quiere todavía hacer la pregunta. Porque aquí en el chat hay una pregunta que yo no sé cómo contestar, de Severino Mendoza Bautista, que felicita por las exposiciones. Entiende que las ceremonias y ritos se entrejen en sincretismo vivo y hasta la práctica del eclectismo para poder recuperar lo mejor de cada corriente del poder. ¿Qué instituciones propias de los pueblos existen para recuperar, transmitir y estudiar el patrimonio cultural de los pueblos, tal lo tiene la comunidad de Iglesia Católica para reforzar su evangelio? ¿Alguien puede contestar esto? Yo creo que es una pregunta para Abraham. Me parece muy adecuada para Abraham. Bueno, pues damos palabra a Abraham. Pues muchas gracias. Es una pregunta bastante complicada porque ¿quién recuperan las danzas? Bueno, para empezar, pues son patrimonio vivo de las poblaciones, ¿no? O sea, mi propuesta es que las danzas, los rituales están alineados a un calendario agrícola y que ese calendario agrícola pues tiene que tener marcadores y el primer marcador pues es en el caso que yo estoy estudiando es la parroquia de San Bernardino, por eso está alineado al solsticio de ¿cómo se llama? De invierno y pues la aparición de vientos que son muy importantes para el ciclo agrícola, ¿no? Pero ¿quiénes las mantienen? Pues el mismo pueblo, ¿no? Yo creo que difícilmente una institución pública a veces pues se va a interesar en mantenerla, salvo que les sirva como atractivo turístico, ¿no? Es el mismo pueblo y pues son los mismos investigadores que tienen que revalorar pues la cultura de las mismas poblaciones. Gracias. Pregunta muy difícil, ¿eh? Sí, es muy difícil. Francisco. Bien, para Abraham, al estar alineado en el atardecer al poniente la basílica y salir ahí en la cúpula, lógicamente ahí al solsticio de invierno, por consecuencia también esa iglesia está alineada pero de frente hacia el solsticio de verano, que puedes encontrar la alineación, sería cosa que te pararas ahí y encuentras la alineación. Pero eso sería verla al amanecer, y al amanecer puedes sacar la fotografía. Y muchas gracias, claro que lo voy a hacer. Sí. Jesús Galindo, ahora todavía. Y, algo técnico, la foto que nos mostró Abraham del sol ahí justo en el centro de la iglesia, hay que tener mucho cuidado porque lo que se tomó ahí va a depender desde dónde se toma la imagen, porque ahí hay un horizonte artificial que es la iglesia, tan cercano que si se va unos 5 metros hacia la iglesia o 5 metros hacia atrás, cambia esa altura y las fechas cambian. Entonces hay que tener cuidado, que no solo es
el azimut que llamamos, el ángulo respecto al norte del cielo, sino también la altura del horizonte. Y por supuesto, como dice Francisco, una orientación solsticial a cualquier de los solsticios sugiere que pudiera haber para el otro momento de la salida o de la puesta, también al otro solsticio contrario, como es la pirámide de Cholula, por ejemplo. Entonces sí, porque si en el solsticio de invierno se sube uno al techo de la iglesia, ya va a ser la situación diferente, porque desde arriba seguramente el horizonte es muy diferente a ese gran horizonte al pie de la iglesia, ¿no? Y la foto esa que tomó con la escalinata, que es muy bonita, eso muestra justamente ese punto crítico que es la altura del horizonte. Entonces hay que considerar estos dos parámetros. De otra manera, no puede uno llegar a fechas específicas. En todo caso, hay que decir, visto desde dónde. A lo mejor desde dónde se observa algo tenga que ver con lo que hay ahí abajo, arqueológicamente hablando. Entonces es algo que hay que ver con cuidado, pero si uno vive en el sitio, pues no es mayor problema, es mucho más fácil, ¿verdad? Ir y aclarar todo eso. Bueno, muchas gracias. Ahora yo quisiera pedir que ustedes nos muestren sus rostros y voy a pedir al personal del Departamento de la Difusión de la Escuela Nacional de Antropología o de Namayanti si nos podrían hacer la foto. Sí, doctor. Por favor. ¿Sonrientes? Ya. Ok, y bueno, y ahora si tenemos 3 minutos, no sé si quieren seguir con las preguntas, aquí Víctor insiste. Perdón, ya me había despedido, pero ya llegó una persona que me estaba arreglando. Nada más es referente a las alineaciones que se dan en las iglesias. Algo que he estado notando con este encierro, pues es lo que aproveché, y muchísimas de las iglesias que están edificadas sobre los antiguos, digámosle, teocalis, esos edificios prehispánicos, tienen un arreglo para ciertas fechas y hay un conjunto de fechas específicas en que está relacionada la alineación de la iglesia. Yo lo estuve tomando con el referente del muro norte que va de este a oeste. Entonces, cuando traté inclusive de hacer para la Basílica de Guadalupe, no dio con nada en el horizonte, ¿sí? Pero siempre todas las iglesias donde pegan con un edificio prehispánico u otro edificio, otra iglesia, específicamente y midiendo con el azimut respectivo. Y les vuelvo a repetir, la Basílica de Guadalupe, donde se edificó, parece que exactamente no había ningún teocalli. Y luego cuando traté de ver la puerta de la nueva basílica, caray, le hubieran echado siquiera un arreglito ahí, ya que es circular, pues para el 12 de diciembre se iluminara, ¿no? Pero pues no le hicieron ningún arreglo. En fin, ese era el comentario de que sí hay muchas iglesias edificadas con esas alineaciones de los teocalis y sí en el horizonte pegan con sitios arqueológicos o con otras iglesias que son del siglo XVI. Ese era todo mi comentario. Gracias. Y David Wood todavía. David. Bueno, yo solamente quería hacer un comentario respecto a lo que dijo el compañero de Tlaxcala. Bueno, él mencionó la fiesta de San Isidro. Y obviamente, pues el San Isidro, como todos sabemos, es el 15 de mayo. Y sí, en muchos lugares, en la fiesta de San Isidro, que es una fiesta especialmente de los campesinos, de los trabajadores del campo, es una celebración dedicada a la fertilidad. Y bueno, coincidiría con el paso cenital en la latitud de Xochicalco, ya se mueve un día hacia el 16 de mayo, y lo que sí, en la latitud de Tlaxcala, hasta donde yo recuerdo, la que hizo un trabajo interesante allá en 1928 fue la doctora Celia Nuttall. Ella tiene un trabajo sobre el paso del sol por el cenit
relacionado justamente con las festividades. Y ella resaltó una danza, pero en este caso es la famosa danza de los listones, y que es una Xochipitzagua y que se sigue realizando todavía en algunas comunidades. Ahí estudiando justamente la importancia del primer paso cenital, en este caso, en esa área, desde el punto de vista de las fechas calendáricas, lo que encontramos es en las crónicas de Diego Muñoz Camargo, sí lo relaciona con un momento fundacional, pero para el poblado de Tepeticpac, porque justamente él en estas crónicas recupera cómo los grupos que llegan a Tlaxcala, pero desde Aztlán, no tlaxcatecas originarios, sino digamos los aztlanecas de Tlaxcala, que es lo que él relata en sus crónicas, sí señala fechas calendáricas que tienen la correspondencia con estas festividades posteriormente. Entonces, más bien se refiere a esta cuestión, que ya sincréticamente pues ya queda con el San Isidro el 15 de mayo, pero para Tepeticpac que estaríamos hablando de prácticamente la misma latitud que tenemos para Tenochtitlan. Ese sería, digamos, el comentario. Gracias. Y con esto yo pienso que tenemos que terminar nuestra reunión de la mañana, porque aquí los compañeros que trabajan con nosotros de la escuela también tienen que tener un receso. Y les invito entonces a las 4 de la tarde con la ponencia de Héctor Patiño, que va a ser el primero. 2 horas, por favor, váyanse a comer y luego nos veremos de nuevo. Muchas gracias por su participación y nos despedimos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Dayamari, Dayamanti, Nama Yanti.